Bienvenidos a tu programa Todo y Más TV sin límites, porque somos de Venezuela y más allá de nuestra frontera. Hoy en un lunes bien bonito, lunes 21 de febrero del año 2022, nos encontramos acá en un consultorio médico reconocido. Nombrarlo está de más, pero hay que hacerlo porque de verdad me siento complacido de tener la dicha, de tener el placer de entrevistar a un médico que lleva por nombre el doctor Carlos Rojas Arocha. Carlos Rojas Arocha es psiquiatra especialista en medicina tradicional china, homeópata, neuroinmunofarmacología, psiquiatra, porque esa es la especialidad principal del doctor Carlos Rojas Arocha. Bienvenido a Todo y Más, doctor. Agradecido que esté por acá, en nuestro consultorio. Bueno, aquí somos todo un equipo de profesionales que trabajamos al servicio de los pacientes. Y la idea de esto es hacer algo distinto a lo que se viene haciendo acá, no solamente en la región, sino en Venezuela, y de lo que se viene haciendo en Latinoamérica y quizás en el mundo. Aquí contamos con varias cosas que vamos a irla desarrollando poco a poco, y yo digo que somos diferentes porque trabajamos y abordamos al paciente de una manera distinta. Siempre el paciente se aborda acá. Lo principal es el amor hacia el paciente, la entrega total hacia el paciente y buscar siempre solución a cualquier patología que tenga el paciente, a cualquier enfermedad que tenga nuestro paciente. Lo ideal sería que el paciente no llegase enfermo, sino preventivo, pero lamentablemente tenemos que ir creando esa cultura de prevención. El doctor Carlos Rojas Arocha trabaja más por pasión que por profesión, porque se dedicó y se desvive al paciente. En este consultorio, ya lo mencionaba, tenemos medicina ocupacional, para los que nos están viendo, especialista en medicina estética, tenemos un licenciado en quiropraxia, doctor especialista en consejería genética, médico especialista en nutrición, tenemos una doctora también especialista en dermatrón, una licenciada en ozonoterapia, masajes relajantes, bambuterapia, benzoterapia o ventosa terapia y chocolaterapia. Eso entra a través de la piel y así las santinas exactamente como actúan cuando nos las ingerimos por la boca, también actúan cuando se ingieren por la piel, ya que la piel es otro cerebro y eso también es algo bien importante y bien interesante de hablar más adelante. Es importante saber todas estas especialidades que están aquí en un solo consultorio. Sí, y allí nos faltó también que estamos inaugurando algo que se llama pianoterapia. Es también un maestro de piano que hacemos una terapia con el piano, tanto en la ejecución como en la terapia, escuchando la música del piano a unos determinados hertz, de manera de buscar siempre la armonía del ser humano. Eso yo tengo entendido, no es la misma musicoterapia, algo así. Es distinta, la musicoterapia es con cualquier otro tipo de música, la del piano es específica a unos determinados hertz de vibración que van a influir en el estado de ánimo de nuestros pacientes. Entonces hacemos esa terapia que acá es innovadora, aquí no se ha estado haciendo nunca en Venezuela. En Alemania se está haciendo también. Y en Venezuela, bueno, somos los pioneros de esa terapia con el piano, porque no solamente es escuchar el piano como es la musicoterapia, aquí es ejecutar el piano, o sea, el maestro le da prácticas al paciente en la ejecución del piano, entonces allí se desarrollan una cantidad de fibras nerviosas, como por ejemplo el cuerpo calloso, que es un haz de fibras nerviosas que comunica los dos hemisferios. Y también actúa la corteza visual, la corteza auditiva y el lóbulo frontal. Entonces ahí desarrollamos en los pacientes que están presentando Alzheimer o cualquier demencia, ahí los podemos ayudar. En los niños inclusive que son muy hiperactivos. Y le hablaba en el preámbulo de que íbamos a tener acá pronto también una especialista en adolescentes, ya que hoy en día es una gran preocupación para los padres, los adolescentes. Aunque siempre el adolescente ha sido un poquito, cuando fuimos adolescentes, todos en algún momento fuimos adolescentes, exacto. Pero se nos olvida
Entonces tenemos un especialista en esa área. Y el piano salud, como se llama la terapia, ayuda bastante a esos adolescentes a calmarlos, a tranquilizarlos y a canalizar esa energía excesiva que tienen los adolescentes en ese momento. Muy bien, esa pianoterapia o piano salud de verdad va a ser una bendición que va a llegar a este consultorio médico. ¿Para cuándo tienen ya listo, previsto comenzar con ese tipo de especialidad? Bueno, ya Piano Salud debe estar, o sea, ya se inauguró como tal, ya se comenzó la primera terapia, pero estamos acondicionando un espacio para hacerlo ya en el mes de, yo aspiro que para finales del mes de marzo ya lo anunciemos ya y le demos entrada a muchos pacientes que deseen entrar en piano y salud. Dios mediante. También tenemos en el día de hoy una vivencia de uno de tantos pacientes que tiene el doctor Carlos Rojas Arocha. Es la señora Laudelina Salas. Ella también va a estar con nosotros el día de hoy. Va a formar parte de esta sección de Todo y Más TV en la medicina, si se le puede dar por nombre, porque o en la especialidad son varias. Entonces nombrarla es mejor englobarla. Así que bueno, vamos a seguir con el doctor Carlos Rojas Arocha. Lo primero que tenemos acá, muy importante, pienso yo, que es tratar al paciente humanamente, con respeto, lo valoramos. Y como te dije al principio, en el otro segmento, nos entregamos a ese paciente. Yo inclusive le doy mi teléfono personal a mis pacientes y me pueden llamar el día que sea, a la hora que sea, y nunca se les deja de atender. Y cuando no se les puede atender en el momento, el paciente se le devuelve la llamada y se atiende. O sea, el paciente siempre va a estar atendido. O sea, no se le deja solo jamás al paciente. Eso lo pueden dar fe mis pacientes, de que eso es así. Otra cosa importante, bueno, el consultorio, yo te digo que es diferente por lo siguiente. Primero, ok, yo soy psiquiatra. Hay gente que tiene mucho estigma con los psiquiatras, pero soy un psiquiatra que trabajo de una manera distinta. ¿Por qué distinta? Bueno, porque nosotros usamos, por ejemplo, un aparato que se llama Dermatron. El Dermatron es un aparato que mide la energía del paciente y mide la energía del medicamento. Y con eso tenemos más certeza en que ese medicamento le va a hacer bien al paciente. Y podemos usar medicamentos homeopáticos, que son medicamentos que están basados en diluciones, que esa es una especialidad alemana, o podemos usar medicamentos biológicos también, de plantas. Podemos usar medicamentos que generalmente son los que conseguimos en la farmacia, que son los alopáticos, y que utilizan todos los demás médicos. Como por ejemplo, si llega un paciente psicótico, se trata con antipsicótico al inicio, pero buscamos la causa de que ese paciente energéticamente, ¿por qué ese paciente está perdiendo su salud? En el caso de que sea salud mental. Pero ¿qué pasa? Que tratamos otro tipo de pacientes también, porque acá vienen pacientes oncológicos, aquí vienen pacientes que tienen, por ejemplo, cálculos en la vesícula biliar, aquí vienen pacientes que tienen cálculos en los riñones, o sea, una litiasis vesicular, una litiasis renal, nosotros la tratamos. Pacientes que tienen trastornos en la circulación, o sea, pacientes con migraña, pacientes con enfermedades inmunológicas, vienen muchos pacientes con trastornos inmunológicos. Entonces el Dermatron nos orienta bastante. Y aparte de eso, el enfoque nuestro es distinto, porque tratamos al paciente desde el punto de vista humano, o sea, humano en el sentido global, general, integral. Se integra el paciente, porque a veces un dolor que tú tengas en la uña del pie, o por ejemplo tienes hongo en las uñas de los pies, probablemente tengas un problema de insuficiencia venosa y por eso te están saliendo los hongos en los pies. O tengas un problema de caída del cabello y ese problema sea por la tiroides o por un problema en las hormonas, por ejemplo en los caballeros, el desdoblamiento de la hormona de testosterona, en dihidrotestosterona, hace que se caiga el cabello, por decirte algo, o la hiperplasia prostática. Entonces también hay enfermedades o patologías que tienen mucho que ver con la parte emocional del paciente. Hay muchos pacientes que tienen miedo. Entonces, por eso nosotros acá tenemos todo un equipo. Ese equipo, la idea de ese equipo es darle respuesta a esos pacientes que vienen por diferentes causas. O sea, no solamente es al paciente psiquiátrico.
o al paciente que tiene X patología, sino a muchos pacientes, porque hay muchas patologías, y de eso se trata la neuroinmunofarmacología, de tratar al paciente desde el punto de vista a través del cerebro, pero desde el punto de vista integral, completo. Y la homeopatía es igual, te integra todo. O sea, allí nosotros vemos, en ese aparato nos orienta bastante. Y sin embargo, hacemos exámenes paraclínicos a laboratorio, hacemos rayos X, resonancia magnética, electroencefalograma, electrocardiograma si es necesario. Le mandamos a hacer marcadores tumorales. O sea, no dejamos y no desechamos la medicina, digamos, la medicina normal que sea, o sea, no digamos normal, la medicina convencional es la palabra. Esa medicina convencional que se hace en otras clínicas, en otros centros. Tradicional, en algo coloquial, ¿no? Más bien convencional, porque es lo convencional, lo que hace la mayoría. Entonces nosotros enfocamos al paciente de una manera distinta. Tradicional sí hacemos nosotros, pero medicina tradicional china, que es una medicina ancestral, ¿verdad? Que ha pasado durante 5.000, 6.000 años. Los médicos chinos trataban a sus pacientes con acupuntura, con ventosaterapia, con el martillo chino, etcétera, etcétera. Entonces aquí sí tratamos al paciente de esa manera, con la tradicional, que es la tradicional china. Otra tradicional sería la homeopatía. Y bueno, y la medicina que normalmente conocemos y en la que estamos formados, la mayoría, que es en nuestras universidades. Yo soy egresado de la Universidad de Carabobo. Bueno, orgullosamente egresado de esa universidad con excelentes profesores. Bueno, y bueno, pero lo importante es hacer algo distinto. Aparte de eso, nos hemos dado cuenta que la parte emocional está dañando a nuestros pacientes, les está haciendo daño. Entonces vemos allí cantidad de jovencitos suicidándose, y eso es grave. Un niño de 12 años suicidándose. Es triste lo que está pasando. Demasiado triste. Una chica de 24 años, 23 años que no le ve salida a su vida. Entonces, por eso inventamos una terapia que se llama Piano Salud. A través de la música, de la ejecución del piano, podemos ayudar a esos pacientes. O también tengo una psicóloga y hacemos terapia de grupo. Terapia de grupo quiere decir, un ejemplo, si son personas con problemas, un ejemplo, que tengan problemas de adicciones, se buscan varias personas con adicciones y personas que hayan logrado solucionar su problema de adicciones. Y entonces ellos, entre ellos, se dan ciertas herramientas y es más factible de que esa persona escuche a alguien que conoce su problema, que tiene su problema. Y entonces de esa manera, esa persona es más fácil para tratarla desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico. O sea, no nos conformamos con simplemente, ¿cómo se llama usted? Hacerle una historia y darle un medicamento y ya. No, queremos ir más allá, queremos dar soluciones, queremos ayudar a nuestros pacientes. Por eso te digo que es una medicina humana, con humanidad, con amor, porque queremos hacer algo distinto a lo que se viene haciendo, no solamente en Venezuela, aunque aquí tenemos excelentes médicos, porque nuestros médicos se caracterizan por ser muy humanos. Por lo menos mis profesores siempre fueron muy humanos y eso me lo transmitieron. Y bueno, y es algo que, pero nosotros acá, en este centro, buscamos la manera de solventar cualquier problema que tenga el paciente. Si tiene un problema emocional, lo ayudamos desde el punto de vista emocional. Una psoriasis muchas veces es un problema que la gente, bueno, va al dermatólogo, el dermatólogo le manda su crema y eso, pero hay que tratarle también esa parte emocional, esa parte, y el sistema inmunológico hay que tratárselo también, y tratarle su energía, tratarle todo, ver cómo duerme ese paciente, cómo está su relación de familia, porque muchas veces esas enfermedades se exacerban es por la condición que tienen alrededor de ellos. O sea, un esposo maltratador, una esposa ausente. Ahorita se ha visto mucho, muchas madres han migrado y han dejado a sus hijos en Venezuela, y muchas veces el padre es padre y madre. Eso se ve muy frecuente hoy en día. Y no es fácil. Y para un hombre es difícil crear a un niño, porque tiene que trabajar, y bueno, siempre la madre es necesaria. Entonces esos niños, bueno, tienen ese problema. Otra cosa, los celulares. Hoy en día hay una adicción a los celulares, y eso no es un secreto para nadie. Entonces tenemos, en ese trabajo que estamos haciendo, estamos tratando esas adicciones, porque es una adicción igualita que produce dopamina, que es una sustancia de recompensa que produce el cerebro, exactamente igual que si la persona consumiera cocaína o marihuana, cualquiera de estas sustancias alucinógenas. Se produce exactamente lo mismo. O sea, el celular
es un sistema que produce adicción. Disculpe, doctor, en estos días últimamente en las noticias un niño mató a los padres, incluso al hermano, porque estaba jugando un juego de esos que tienen esos benditos celulares, y como perdió, lo asesinó. Otro porque le quitaron el acto, el momento, también la furia lo llevó a eso, a asesinar. Y eso de verdad que es doloroso y triste. Bueno, lo que pasa es eso, estamos viviendo estos momentos muy difíciles, ¿verdad? Donde el celular ha sustituido lo que es la familia. Porque yo recuerdo, y lo recuerdo con mucho cariño, que uno jugaba pelota, jugaba el fusilado, el escondido, y eso era un juego sano, y uno hacía sus zamuras, sus papagayos, jugaba metra, jugaba trompo, era la época del trompo, la época de la metra, y bueno, de la época del yoyo. Entonces eso se ha perdido, entonces yo creo que eso también tenemos que rescatarlo. Y a la persona, mi abuelo decía algo y yo pienso que era muy sabio, que él decía siempre que la persona tenía que estar ocupada, porque si no, pensaba en otras cosas. El ocio no es amigo de nadie. Entonces, los celulares lamentablemente son muy útiles. No te digo, es un mal necesario. Son necesarios, pero hay que limitarlo. Y esa es una de las cosas que hacemos acá también, cuando nos vienen, porque acá nos llegan adolescentes, porque tenemos una persona que es especialista en adolescentes, tenemos una psicóloga, bueno, y yo como psiquiatra también atiendo a esos pacientes. Pero los atendemos de una manera integral, o sea, también está la genetista, porque también hay veces que hay problemas genéticos y eso no se toma en consideración. Entonces, vengo de una abuela, un abuelo, hay suicidios en la familia, homicidios en la familia, y eso no se toma en consideración. Entonces, para eso está la consejera genética, para eso está la psicóloga, para eso está esa doctora especialista en adolescentes, una adolescentólogo. Entonces, tenemos un grupo de personas capacitadas para ayudar a nuestros pacientes. En otro ámbito, las personas cuando están un poquito rellenitas, ganadas de peso, tenemos un nutricionista, ¿verdad?, que le da las pautas, cómo debe comer, qué debe hacer. Tenemos también un médico especialista en estética, bueno, que aplica los reductores de grasa. O sea, porque la autoestima es importante del paciente. Si no hay autoestima, la persona se siente mal, se siente desgraciada. Entonces hay que arreglarse, hay que ponerse bonito. Yo le digo a mi paciente, hay que arreglarse, no importa la edad que tengamos. Yo a mis 63 años, bueno, yo considero que me siento bien y hay que hacer ejercicio, todo eso hay que hacerlo. Entonces, más adelante, a lo mejor metemos a alguien también acá que tenga que ver con la medicina del deporte, porque es necesario. Necesitamos un equipo global completo, todo, completamente, porque el ser humano es eso, no solamente es la salud física, sino que hay una salud mental, hay una salud física, hay una salud psíquica, si se quiere. Entonces hay que englobar todo eso, doctor, para que la gente esté bien. Perfecto. Usted hablaba también de la estética de los gorditos, pero también la gente que son delgadas, hay una enfermedad que es la anorexia, que están delgados y se ven en el espejo y dicen que están gordos. ¿Cómo se soluciona ese tipo de esos pacientes? Hay que tratarlos desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Hay que tratarlos porque eso es una enfermedad. La anorexia es una enfermedad como tal y nos puede llevar al paciente a la muerte del paciente. Entonces el paciente pierde inclusive su masa muscular, etcétera, y eso lo lleva a la muerte al paciente. Indudablemente eso es algo también, es como un trastorno obsesivo de la persona, se obsesiona por la pérdida del peso, por la masa muscular, o sea, ellos se ven siempre gordos. Entonces es un trastorno, hay que tratarlo, un trastorno de la alimentación, y hay que tratarlo desde el punto de vista psiquiátrico y con psicólogo. Entonces aquí tenemos todo eso también, o sea, ese tipo de pacientes también lo tratamos acá. O sea que acá no tratamos nada más al paciente, digamos que el que hace medicina estética nada más hace medicina estética, no, sino él también sabe que acá cuenta con todo un equipo. Si tú vienes con dolores, entonces te pasamos al quiropráctico y el quiropráctico te alinea la columna. Si estás muy depresivo, muy ansioso, muy angustiado, se te hace un masaje relajante, se te hace medicina tradicional china, que es la acupuntura. Si presentas dolores, menos se te pueden hacer ventosa. La ventosa es algo que usaban nuestras abuelitas, eso mucha gente las conoce. Ellas hablaban de que era un aire que se le metía a la persona. Hoy en día sabemos, bueno, que la ventosa tiene otras propiedades muy interesantes desde el punto de vista científico. La ventosa, cuando se coloca en la piel, ella produce una reacción parecida a una quemada. Entonces las células de reparación del organismo y las células madre acuden
a reparar eso que supuestamente está allí. Y entonces, como ya salen de esos nichos que están en la médula, reparan cualquier lesión que esté allí. Entonces, sobre todo en la columna son muy útiles, y en cualquier parte del cuerpo se pueden colocar y pueden ser muy útiles. Y es algo ancestral, y no tiene, lo importante es que no tiene reacción adversa. La única reacción que puede tener es que la dama o el caballero se le ve el moradito. La marca del canal. La marquita. Y eso se vio mucho ahorita en las Olimpiadas. Mucha gente veía a los atletas con sus marcas, y es por eso, porque no produce doping. Ahí no estás colocando ninguna droga, no estás colocando ningún esteroide, no estás dañando al paciente. Todo natural. Es todo natural, es tu mismo organismo el que te está sanando. Entonces queremos llegar a eso. Queremos llegar a que el mismo paciente, a través de lo que tiene de su propia farmacia, porque tenemos una farmacia adentro, tenemos dopamina, serotonina, tenemos endorfina, tenemos pero no la conocemos, adrenalina, tenemos norepinefrina, tenemos tantos neurotransmisores químicos dentro de nuestro cerebro que son muy útiles, y dentro de nuestro intestino, e inclusive en otras áreas de nuestro cuerpo. Se sabe ya, por ejemplo, que en el corazón hay neuronas, en el intestino hay neuronas, y ahora se habla de un segundo cerebro a nivel del intestino. Entonces es importante vaciar el intestino. Entonces para eso es importante el nutricionista. Entonces fíjate que se está tratando de una manera distinta a como se viene enfocando. Normalmente se venía tratando al paciente. Entonces aquí se integra todo, aquí buscamos integrar eso. Por eso te digo que a lo mejor más adelante tenemos un médico de deporte también, para que la gente haga su deporte. Amén. Teníamos una licenciada que hacía yoga. Estamos ahorita viendo, también estamos en conversaciones para volver a traer a alguien que haga yoga, porque es muy necesario esa disciplina acá. Nos iba a hablar de otra especialidad de acá, de este consultorio médico, como es la ozonoterapia. En la parte de ozonoterapia, quien la dirige, una licenciada, también hablan de masaje relajante, bambuterapia, ventosaterapia y chocolaterapia. El doctor nos va a hablar un poco de eso, porque en este mismo segmento vamos a conversar con la señora Laudelina Sala, paciente bipolar, y bueno, ellos son los que tienen la voz cantante para explicar todas esas cosas. Seguimos, doctor, acá en Todo y Más TV. Muchísimas gracias. Ok, vamos a hablar un poquito de la ozonoterapia. ¿Qué es la ozonoterapia? La ozonoterapia es un gas, es una máquina alemana donde se mezcla el oxígeno normal, oxígeno medicinal, se mezcla, se hace pasar por un tubo de alta tensión y se transforma en un gas que es el O3, que es el ozono. El ozono tiene propiedades curativas, antiinflamatorias, él es antivírico, elimina lo que es parásitos, virus, bacterias y hongos. Es muy utilizado en los pacientes oncológicos, es muy utilizado en enfermedades como por ejemplo el Helicobacter pylori, es utilizado en accesos de pared, son accesos que se producen posterior a una operación, en canales fistulosos, y también se puede utilizar de forma sistémica en sangre, es decir, sacamos 100 cc, se coloca en un frasco al vacío, especial para eso, se sacan 100 cc de sangre del paciente por una vena periférica, se mezclan con 100 cc de ozono dentro de ese frasco al vacío, se mezclan bien, y luego que se mezclan se rompe el vacío y se vuelve a pasar se llama una gran hemotransfusión, es decir, al mismo paciente. Ahí el paciente, ese ozono va de forma sistémica por todo su organismo limpiándolo. O sea, si tiene virus, hongo, bacterias, eso le va a eliminar todo eso, o parásitos. Y si hay células cancerígenas, es bien sabido que el cáncer es anaeróbico. Entonces el oxígeno no le hace bien, y el ozono se desdobla dentro del tumor en oxígeno también. Entonces, por eso es muy útil el ozono. También se usa el ozono, lo hemos utilizado inclusive en algunas lesiones a nivel de párpado, se ozonifica solución fisiológica, y se le coloca a las personas. A la señora Laudelina va a hablar de eso. Ella ha sido, ella ha utilizado, la ingeniero Laudelina Sala, la ingeniero, ella ha utilizado el ozono en todas las facetas. Lo usó porque ella es una paciente oncológico, lo usó allí para el cáncer, lo usó un día que vino con un problema a nivel de los párpados, y creo que lo ha usado también para el Helicobacter pylori. Entonces lo ha usado en varias formas.
El ozono tiene varias vías de administración, tiene esa vía oral a través de líquidos, se puede mezclar con una Gatorade, con agua común, se puede mezclar con cualquier bebida y el paciente lo ingiere. De esa manera entra en las criptas del estómago y elimina, y mata el Helicobacter pylori o cualquier hongo, cualquier pólipo que esté allí. Por vía rectal también bien útil a través de las vías hemorroidales e entra al organismo de forma también sistémica, igual que en sangre. Entonces el ozono tiene muchas utilidades. También en las otitis se puede usar el ozono y es maravilloso para eliminar los hongos de los oídos, tiene esa gran ventaja. El único sitio por donde no se puede administrar el ozono es por vía nasal, porque es muy irritante de la vía respiratoria. Bueno, eso con respecto al ozono. Con respecto a los masajes relajantes, cuando nos llega un paciente muy estresado, se le recomienda el masaje relajante. También está el masaje con bambú, que se usa en bambú, tal cual, es un masaje chino. Y se activan los centros en la columna y en varias partes del cuerpo que tengan que ver con los puntos de medicina tradicional china. La piel tiene receptores e inclusive se habla de que la piel también tiene neuronas. Entonces, a través de la piel nosotros podemos mejorar al paciente. Entonces, por eso es importante el masaje con chocolate. El chocolate de por sí es una xantina, es una sustancia que da tranquilidad, da paz y da armonía. Y también el chocolate activa la dopamina del cerebro, entonces te da una sensación de paz, de armonía, de bienestar muy bueno. Te recomiendo el masaje con chocolate. Entonces, y masajes con diferentes fragancias. Existen 7 esencias que también te evoca a la paz, a la tranquilidad. Está la menta, que te da sueño para los pacientes que tienen problemas de insomnio. Y estimulando también a través de unas ventosas. Hay 2 ventosas. Hay una ventosa móvil que se masajea al paciente con esa ventosa, y hay una ventosa fija. La ventosa fija tiene la ventaja de que estimula al sistema inmunológico y a las células reparadoras para que acudan donde quiera que se coloquen ellas. Entonces son excelentes para cuando hay lesiones en columna, son excelentes cuando hay una lesión en el hombro, son excelentes cuando hay una lesión en cualquier parte del cuerpo, a nivel de las piernas. Es una maravilla. Pero vamos a dejar que la ingeniera Laudelina Sala, que ha sido paciente con nosotros, va a tener ya casi, va para 4 años, en 4 años tiene ella con nosotros. 5. Y ya va en 5. Ella me dice que 5 años ya. Ella cuando llegó con por la parte oncológica, también se ha tratado, porque también es una paciente bipolar, ha estado en su fase depresiva. Entonces ha sido tratada básicamente por todos los especialistas, ha sido tratada acá. Y ella puede dar fe de lo que se hace acá y cómo le ha ido a ella. Ingeniero Laudelina, le invito a que nos comente su experiencia acá en el consultorio. Bueno, para mí es un honor estar en esta entrevista, señor Pedro, doctor Carlos Rojas Arocha. Como paciente, gracias por la bienvenida, de darme la oportunidad de conversar y de dar mi vivencia en este lugar que ha acompañado los últimos 5 años de mi vida, señor Pedro. En el 2010 fui diagnosticada bipolar, con depresión. Yo tengo mis padres, ustedes estaban hablando y escuchando la entrevista de la parte genética, y realmente es impresionante, doctor, que yo he pasado todas las facetas y todo lo que aquí se ha ofertado en este consultorio desde hace 5 años. Y yo tengo una parte genética de mi padre, es también bipolar esquizofrénico, mi madre es depresiva. Y he acompañado al doctor en otras ocasiones en radio donde hablaba, y mucha gente me preguntaba, pero ¿por qué lo hablo tanto? ¿Verdad? O hasta parte del canal Todo y Más TV conoce a Laudelina en otras facetas, pero este consultorio ha sido mi amigo, ha sido, como decía el doctor, aquí los pacientes somos más que pacientes. El doctor se llama a la hora que sea, siempre ha estado para Laudelina. Y empecé como paciente oncológica. Era la única mujer con cáncer embarazada en mi país. Estuve en estadística. Hubieron personas que para mí fueron unos ángeles que me trajeron a las manos del doctor Carlos Rojas Arocha. Y mis oncólogos, todos los oncólogos que yo he pasado, oncólogo radiólogo, oncólogo cirujano, mastólogo,
se quedan asombrados. Es que es más, ustedes como Todo y Más TV, de ver una mujer que ha tenido 3 veces cáncer, me hice una esterectomía hace 2 años y estuve en terapia intermedia. El año pasado tuve COVID. Bueno, he tenido muchos episodios y realmente la ayuda que ha sido para mí, para mi vida, yo creo que no tiene precio, señor Pedro. No tiene precio. Yo he probado toda la medicina alternativa. También tengo mi tratamiento fármaco. Por si dicen, ay no, mire, esta señora aquí es responsable, no toma la parte psiquiátrica. No, de verdad mi doctor Carlos ha estado pendiente de la parte farmacológica tradicional como bipolar. Pero sí voy a recalcar, doctor Carlos, y hoy lo conversaba con la esposa de un psiquiatra y me decía, ¿cómo que no estás tomando la cantidad adecuada de quetiapina? Yo le digo, bueno, eso es producto a la medicina alternativa que yo así he estado religiosamente. Y una de las cosas, doctor, que yo le puedo decir a todos los pacientes que vienen para acá, a gente que va a medicinas alternativas homeopáticas y dicen, no tiene efecto. Yo digo que todo en la vida es la constancia. Y yo he sido una mujer constante, he sido disciplinada. ¿Y la fe? Claro, yo soy una mujer de fe. Realmente, quien me conoce sabe que soy cristiana, pero creo que todo el que tiene fe en Dios cree que Él es el supremo y que puede hacer todas las cosas posibles. Como lo dice en la Biblia, para el que cree todo es posible. Pero realmente un médico que te acompañe, y aquí se ha tratado mucho a Laudelina en sus emociones, a Laudelina como con sus hijos, con su esposo. Este consultorio ha sido más que un consultorio clínico donde tú vienes y te van a hidratar, te van a hacer cualquier tipo de cosa, pero te trata toda tu familia. Eso no se consigue en todo lugar. Y para mí es un honor hablar de mi médico y lo que ha producido en mi vida. Yo doy testimonio de lo que yo soy, o de lo que he sido, o de lo que ahora ha sido mi vida. Ha sido una paciente que no puede ejercer su carrera. ¿Por qué? Porque he tenido muchos episodios cercanos del cáncer. Pero para mí es un logro grande que esta medicina haya controlado el monstruo de la bipolaridad. Cosa que ahorita yo creo que esto suicida, no sé, doctor Carlos, este tipo de personas que están haciendo eso, sus padres no están prestando atención cuáles son las consecuencias de estar depresivo, de no saber que tú tienes una patología, señor Pedro. Si tú no conoces, ¿verdad?, que tienes una patología, no la puedes combatir. Y yo creo que, bueno, mis padres, que Dios cuide a mis padres y a mi madre. Mi mamá nunca estuvo pendiente joven si yo era bipolar, porque yo desde muy niña hacía ese tipo de episodios. Mi papá desde muy niño lo hacía, aunque mi papá es un artista o un gran compositor, pero es un hombre que siempre fue depresivo. Entonces aquí se me ha tratado la parte genética, aquí me han tratado todo lo que es la parte emotiva, y con un acompañamiento con la parte alternativa, y también respetando todos los tratamientos que tengo de mis médicos. Laudelina Salas, se dice fácil, 4 o 5 años, fácil. ¿Cómo ha sido la vida familiar? ¿Cómo ha sabido llevar esa vida entre la medicina, la familia, la parte exterior? ¿Cómo se desenvuelve Laudelina en este testimonio que nos está dando? Porque gracias al doctor Carlos Rojas Arocha, dijo, tenemos un paciente que va a dar un testimonio. Aquí está el testimonio, los que están viendo a Todo y Más en la medicina. Ahí tenemos a Laudelina. Hablen un poco, porque se dice facilito, no es 4 años, 5 años, es bastante para uno, pero ¿cómo se puede vivir? La gente que está viendo, ¿qué le puede usted dar a aquellas personas bipolar, las personas que están cometiendo locura? Porque está ahorita la situación país que tenemos, ya no es tanto aquí en Venezuela, es mundial, porque lo vemos a diario en las noticias. Bueno, señor Pedro, yo le voy a decir algo. De verdad que Todo y Más TV es un canal que está en todas las áreas de la sociedad, y me alegra que haya tomado usted el tiempo de escuchar al doctor Carlos Rojas Arocha, porque a lo mejor si me entrevista a mí, usted dice no, y lo decía el productor de este programa, wow, primera vez que veo a un médico decir que Laudelina es una paciente que hemos guerreado con ella. Aquí en este consultorio, más que a Laudelina, a su esposo, a sus hijos. El doctor Carlos Rojas Arocha ha hecho un acompañamiento a mi esposo extraordinario.
Mi esposo nunca quería reconocer que tenía una esposa bipolar. No es fácil, es más, últimamente he conocido muchas personas que tienen esposas con problemas de trastornos emocionales y me dicen que cómo lo ha hecho mi esposo. Le digo, bueno, anda donde el doctor Carlos y él te va a enseñar. Realmente para un esposo no es fácil, y que lo diga el doctor Carlos. Para mi esposo no ha sido fácil, pero sí le digo algo y vuelvo y lo recalco en esta ventana de Todo y Más TV. Una medicina, toda la prevención que tú puedes hacer para no llegar a crisis es importante. Y si algo se ha hecho en el consultorio del doctor Carlos Rojas Arocha con la Odelina es prevenir. Prevenir que vuelva a tener episodios de bipolaridad, prevenir tener episodios de cáncer. La prevención es más importante que cuando tú atacas ya la enfermedad. Por eso es que la medicina la gente no la toma en cuenta hasta que no te digan cáncer o hasta que no digas tienes episodios ya de locura, doctor Carlos, sino que no lo previene. O sea, aquí realmente se trata de prevenir y es una atención integral a la familia. Mis hijos son amigos del doctor Carlos, mi gemelo Felipe, mi esposo, y he traído un montón de gente porque han visto y dicen, ¿cómo has tenido 5 veces cáncer? ¿Cómo has sido bipolar? ¿Cómo has tenido casi terapia intermedia? ¿Cómo tuviste COVID? ¿Cómo tuviste tantas cosas, verdad? Y aparte de que tú tienes muchos episodios de cáncer, luchas con la bipolaridad y las emociones. Y yo le digo, bueno, mira, realmente para mí ha sido una bendición el doctor Carlos. Que Dios bendiga su vida, su familia, su esposa y su hijo. Y todo el equipo que él aquí lo ha acompañado. Felicito a la genetista que trabaja con él. Es una doctora que ha hablado mucho conmigo la parte de lo que es la herencia genética con mi papá y con mi mamá. Y bueno, mira, los invito, vengan. Es muy importante lo que se está haciendo en este lugar. Aquí ha venido gente que llega con unas condiciones y se van de una manera edificada, de una manera integralmente hablando, señor Pedro, sanas, porque lo que hablaba el doctor de la energía, una persona espiritual sabe que las energías positivas emanan positivismo. Si tú hablas todo negativo, negativo, y eso lo he aprendido con el doctor Carlos. Una cosa que a mí me costaba mucho era meditar. Y el doctor Carlos siempre me ha instado a meditar. Medita, yo no todos meditamos. Y me ha costado y he aprendido de los tips que él siempre me ha dicho. Pero realmente está emocionante todo lo que ustedes están hablando, pero la gente que me está hablando, mira, si tú estás depresivo, si tú tienes problemas, si tú crees que estás solo, que no puedes hablar con tu pareja, que no puedes hablar con tu esposo o con tus hijos, mira, ven, toma los números de teléfono del doctor Carlos, ve lo que se está hablando en Todo y Más TV y experimenta lo que yo he vivido de una manera maravillosa, porque nadie tiene, o muy pocas personas tienen ese acompañamiento, señor Pedro. Realmente, más que mi médico, ha sido un compañero para yo superar tantos episodios dramáticos, porque si se dice parece una novela, pero ha sido un ¿Qué hace que una persona sea bipolar? Tenemos el testimonio de la ingeniera Laudelina Salas, que nos habló un poco, pero que el doctor sea quien nos diga y cómo se cura, cómo se trata. Bueno, ustedes están pendientes. Doctor, seguimos acá en la medicina con Todo y Más TV. Ok. Hacer un diagnóstico de trastorno bipolar no se puede hacer a la ligera, como ningún otro diagnóstico. Hacer un diagnóstico es estigmatizar a un paciente. Si uno hace un diagnóstico a priori sin tener las bases suficientes, estamos estigmatizando a un paciente. Porque existen muchas patologías que se parecen mucho, muchas enfermedades que se parecen mucho. Tenemos un ejemplo de ello, por ejemplo, los esquizoafectivos. Tienen rasgos esquizoides, esquizofrénicos, y tienen rasgos afectivos. El trastorno bipolar es un trastorno afectivo del humor. Entonces, generalmente, para nosotros decir es un trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, tenemos primero, por eso es importante, una genetista. Tenemos que ver la historia de esa paciente o de ese paciente, saber si sus padres tuvieron alguna característica similar, algún tío, algún abuelo. Entonces, desde el punto de vista genético, para eso está la consejera genética. También tenemos una psicóloga. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer escalas.
Las escalas o los test, como lo conoce la gente, también nos va a indicar cómo es la personalidad de la persona y también nos va a decir cómo, o sea, si realmente hay un trastorno o no lo hay, de cualquier índole. Entonces no podemos encasillar a una persona simplemente porque tuvo una depresión o porque es muy alegre, porque la gente muchas veces le dice a otro, y eso no lo escucha en los supermercados, en los mercados, en cualquier sitio, no, tú eres bipolar, y entonces están estigmatizando a una persona que realmente o probablemente ese no sea su trastorno o no tenga ningún trastorno. Y lo están etiquetando. Lo están etiquetando. Entonces, lo están estigmatizando. Es un estigma ya cuando te colocan algo que tú realmente no eres. No es que, bueno, tú tienes cualquier patología, cualquier enfermedad, todas son tratables. Todas las enfermedades son tratables. Y hay formas también de hacer que el paciente no vuelva a recaer. Por eso es importante también las terapias. Acá inclusive nosotros le hacemos terapia a nuestros pacientes, es por eso, para evitar que el paciente recaiga. Otra cosa, hay una cosa que se llama conciencia de enfermedad mental. Es importante que nuestros pacientes tengan conciencia. Yo tengo una patología, yo tengo una enfermedad. Si yo tomo mi tratamiento adecuadamente, yo no voy a tener recaída. Yo voy a estar constantemente llamando al doctor. Yo te doy esa acción, me puedes llamar. Mire, doctor, ya me siento rara, me siento incómoda. Cualquier cosa, yo me enfurezco y agredo a mi esposo y le digo groserías sin ningún motivo. Entonces, hay algo allí que la parte afectiva. Entonces ya sabemos, ese paciente hay que ajustarle el tratamiento. Hay pacientes que en algún momento presentan, nosotros llamamos gestos suicidas. Entonces piensan en hacerse daño ellos mismos. Entonces ese paciente hay que cambiarle el medicamento y ajustárselo. Simplemente así. Acá también se hacen algo que se llama sueroterapia. Se colocan unos sueros con oligoelementos y eso nos ha dado la respuesta para mejorar a nuestros pacientes y retardar la recidiva, las recaídas del paciente. De esa manera evitamos la recidiva. Pero una persona bipolar generalmente tiene que mantener en el tiempo una condición, como por un ejemplo de eso, la depresión. Se mantiene por más de 1, 2, 3 semanas, 4 semanas ya la depresión. Ya ahí podemos ir pensando en bipolaridad. O la euforia, una euforia desmedida. La persona a veces regala las cosas, las vende, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para no entrar mucho en detalle, porque entonces la gente, no, fulano es eufórico, ese es bipolar. Sí. Entonces es una irresponsabilidad decir de una persona que es bipolar, es esquizofrénico, es un trastorno límite de la personalidad, es un trastorno obsesivo compulsivo, porque también hay personas que tienen rasgos, paranoides, hay personas que tienen rasgos de bipolaridad y no lo son realmente, hay personas que tienen rasgos obsesivos. El hecho de que tú seas muy adicto a la limpieza y que agarres las cosas y más o menos, eso no quiere decir realmente que tú seas un trastorno obsesivo compulsivo, pero tienes rasgos, entonces hay que estudiarte. Entonces, doctor, perdón, cuando estigmatizan a esa persona que tú eres bipolar y esa persona se lo va creyendo, no lo traumatizan, algo así. Claro, hay una cosa que se llama PNL, programación neurolingüística, y eso se sabe que te están programando. Es como cuando tú tienes un hijo y tú al hijo le dices, mira muchacho flojo, tú lo estás programando a que sea flojo. O ese muchacho sí es sinvergüenza, tú lo estás programando a que esté de esa manera. El poder de la palabra. El poder de la palabra y el poder de la repetición y el poder del subconsciente, porque eso es constante, es como un idioma. ¿Y cómo aprendes tú el idioma? Repitiéndolo muchas veces. Entonces, si tú haces eso, tú le estás haciendo un flaco favor a tu hijo, a tu hija, entonces a tu esposa, a tu esposo. Yo he tenido casos, y eso es maltrato psicológico, eso es penado por la ley, de caballeros que maltratan a su esposa porque tienen un X condición. Ejemplo, un trastorno bipolar. Entonces el esposo la maltrata y le saca cuando se disgusta, cuando no le gusta la comida, cuando llega tarde y quiere justificar que llegó tarde, pero entonces pelea con la señora por X circunstancias, o cuando el hombre a veces es infiel también hace eso mucho, pelea mucho con la pareja. Entonces busca la pelea y justamente utiliza ese argumento de que la persona, como sabe que la persona... Para justificarse. Sí, como sabe que la persona tiene esa condición, entonces ahí ataca a la persona y eso no se hace. Eso es daño psicológico y eso está penado por la ley. Existen organismos donde la mujer acude y solventan esa situación y el hombre puede ir a cárcel porque eso está penado con cárcel. Pero esa es la idea de que la gente sepa sus derechos también, la mujer, el hombre también tiene derechos
los niños tienen derechos. Entonces, a un niño una maestra tampoco lo puede estigmatizar. Eso era muy frecuente en la época nuestra, pues. Yo soy un hombre de 63 años y en esa época yo recuerdo que las maestras, ese muchacho es loco. Y no, tú no puedes hacer eso, o sea, no debería de hacer eso. Lo que sí se puede hacer, ese niño tiene alguna condición, entonces referirlo a un psicólogo, a psiquiatra. Bueno, acá en el caso nuestro tenemos psicólogo, tenemos genetista y bueno, y contamos con mi persona que soy psiquiatra. Entonces tenemos varias especialidades acá que podemos ayudar a esos jóvenes. Tenemos la especialista en adolescentes, que también nos canaliza a los muchachos adolescentes que hoy en día se está presentando muchos suicidios, muchos homicidios de adolescentes. Entonces creo que la sociedad está necesitada, está muy ávida de esa necesidad de estos tipos de especialistas que tratemos de una forma completa. Aquí tenemos especialistas en consejería genética. Sí, la consejera genética, aparte de que aconseja a las personas que tienen determinada condición, una vez que se le detecta, porque existen exámenes, en el eco, por ejemplo, eso me estaba hablando la consejera genética en estos días, me dice: doctor, mando a hacer los ecos y pronto vamos a tener aquí un ecografista porque necesitamos que hablemos el mismo idioma. Entonces muchas veces una madre es una sorpresa. Cuando la madre nace el niño, entonces el niño nace con algún problema. Entonces se puede detectar en útero y tomando las medidas desde el comienzo, y que esa madre no sea sorprendida cuando el niño nazca. Se convierte en un parto normal. Entonces ese niño nazca, ya se reciba porque un niño con alguna condición no quiere decir que sea ninguna desgracia. Yo tengo acá, he tenido, inclusive invité cuando tenía el programa de Rompiendo Paradigmas, donde se invitaba siempre a una persona que tuviera una condición. Esa era la condición del programa, valga la redundancia, o sea, invitar a alguien que tuviera X condición, una persona que tuviera una condición motriz, o sea, que no pudiese caminar, una condición visual, una condición. El último programa no se logró hacer, o sea, yo decía el último programa, porque quería hacer ese programa, pero no lo logramos. Pero a lo mejor más adelante retomamos. Y yo quería entrevistar a un sordo mudo en radio. Uy. Sí, entonces, sí, y bueno, lo dije, pero no debí haberlo dicho porque eso es una sorpresa. Pero no se logró, por los momentos no se ha logrado. Pero más adelante, en algún momento, vamos a hacer esa entrevista, porque pero sí se puede. Es romper el paradigma, lo establecido, porque la gente, a ti te parece X enfermedad y te dice: no, eso no tiene nada, ya no se puede hacer más nada. Lo apartan. Entonces nosotros no hacemos eso, nosotros no estigmatizamos al paciente, siempre le damos la oportunidad de ayudarlo, porque siempre hay algo que se puede hacer por nuestros pacientes. A lo mejor no conocemos en el momento esa patología, pero estamos siempre estudiando, nos estamos preparando constantemente. Ese equipo que trabaja conmigo es un equipo que está preparándose todo el tiempo, tanto la psicóloga, la genetista, son gente que son profesionales que no se quedan estancadas, que no se creen en la tapa del frasco, sino que saben que tienen que aprender cada día algo nuevo, incluyéndome. Por eso en este momento vamos a comenzar a trabajar con eso de pianoterapia. Bueno. Es un piano salud, pero es una terapia de piano. Sí, exactamente. Pero bueno, entonces es eso. Es que ya la madre sepa: mira, tu hijo ya viene con problemas. Entonces, a través de una buena ecografía bien hecha, con los parámetros que lo va a determinar, eso tiene que hablarlo, por supuesto, el especialista y la genetista que tenemos acá, es la que tendría que hablar sobre eso, o cómo se hace ese eco, que es diferente a los otros ecos. Entonces allí se puede detectar a tiempo, mucho antes, en útero, ya que ese niño viene con X condición. Entonces no va a ser una sorpresa para la madre, porque muchas veces ya está preparada. La madre, exactamente, podemos ir preparando a la madre, y eso lo hacemos acá también. Acá también podemos, o sea, por eso necesito también la persona que nos dé yoga, porque necesitamos que el paciente sepa meditar, que el paciente sepa respirar, porque eso es importantísimo. Mucha gente me decía: doctor, pero ¿por qué usted tiene un quiropráctico? Yo tengo un quiropráctico porque necesitamos alinearle la columna a la persona, porque muchas veces una vértebra fuera de su sitio ocasiona un dolor permanente de cabeza, una cefalea. Y es una cefalea porque y se puede corregir. Eso se puede sin operación. Sin operación, claro. Es quiropraxia, o sea, tampoco soy especialista en eso, pero observo que él alinea la columna, y eso suena bastante feo. A mí me lo han hecho.
Y uno siente como que se le fuese a partir la columna, pero no es así, o sea, siempre el paciente sale muy bien. Entonces la idea es esa, o sea, buscar acá eso, que tenemos respuesta a todas las cosas que tú presentas. ¿Tienes problemas familiares? Eso te afecta. O sea, si tú tienes un hijo con problemas, un adolescente, muchacho rebelde, que se la pases viendo el teléfono, que se acuesta o no se acuesta en la noche, sino que se acuesta todo el día y no hace más nada en el día, que no tiene responsabilidad, que no tienen una motivación de vida, y por eso justamente se suicidan los muchachos. Porque la gente a veces piensa que se suicida el que no tiene dinero, el que es de una familia muy humilde. No, y es al revés. Aquí hemos tenido pacientes, muchachos que son de una familia, que yo les digo, mira, lo que te hace falta es sarna, escabiosis, pues, para decirlo como es, pero es sarna. En los criollitos, sí. En los criollitos, para que todo el mundo me entienda. Te hace falta sarna para no rascarte. Tienes un piano en tu casa, tienes una habitación con aire acondicionado, tienes todas las condiciones para una biblioteca, porque a veces los padres son ingenieros, son médicos, son administradores, son comerciantes y tienen unas grandes empresas. Y esos niños, o esos jóvenes, esos adolescentes, bueno, son sumamente rebeldes y se quieren quitar la vida. Entonces tú lo ves a veces, no tengo nada en contra de la gente que se hace tatuajes, pero empiezan a tatuarse, que lo único que le falta tatuarse es la pepita del ojo, la córnea, pero sí, todos se tatúan, porque andan en esa búsqueda, no hayan en qué ocupar su tiempo. Entonces, una de las cosas que se les puede enseñar acá a los adolescentes es eso, cómo gestionar tu tiempo, cómo disfrutar de las cosas que haces. Y a la familia se integra, o sea, hay que tratar a la familia también de forma integral, porque al padre, a la madre y a los hijos hay que tratarlos en conjunto. Tú no puedes, porque uno solo que sea disruptivo es como tu cuerpo. Por eso tenemos al quiropráctico. Si tu cuello está fuera del lugar y está muy rectificado y tú andas así y vas a andar incómodo, y eso te va a producir dolor en los brazos, y entonces te va a afectar una cosa que se llama el plexo braquial y se te van a caer las cosas de las manos. No vas a trabajar con armonía porque tienes un dolor constante, te va a dar dolor de cabeza, una migraña, una cefalea. Entonces, si se te rectifica tus cervicales, se te mejora tus cervicales, entonces y mejora la calidad de vida. Va a mejorar la calidad de ese paciente. Entonces, esa es la idea. Y así se debe tratar desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental. Y hay jóvenes que tienen alguna condición mental y los padres no lo saben. Hay jóvenes, por ejemplo, con Asperger, que es una patología que a veces pasa, un Asperger, que es un tipo de autismo, y pasa muchas veces desapercibido. Y así ha habido cantidad de cosas. Una depresión que nos hablaba el ingeniero Laudelina. Hay cantidad de jovencitas y jovencitos ahorita que están deprimidos por la misma temática que hay en este momento. Hay jóvenes que ven que tienen problemas para conversar, se encierran, se aíslan, y eso es depresión, y esa depresión puede llevar a que ese jovencito, esa jovencita, bueno, se haga daño en algún momento, intenta hacerse daño. Aquí me llegó esto de una jovencita así, y su mamá me dice, pero es que yo le doy todo, doctor. Y digo, sí, tú le das todo lo material, pero no le has dedicado el tiempo a la parte psicológica y mental de esa jovencita. Esa jovencita no tiene una visión de vida, o sea, no sabe hacia dónde se dirige. Es como un barco que está ahí, pero no tiene bitácora. Un barco sin rumbo. No tiene bitácora. O un avión también, que o sea, ¿a dónde vamos? No se sabe. Tienen el destino. Bueno, de verdad, este programa del día de hoy, Todo y Más TV en la medicina, ha sido de quilate. No tiene precio, no tiene nombre. Bueno, si tiene un nombre, Carlos Rojas Arocha, el doctor, que si lo puedo decir, me atrevo, si el doctor me permite, que ya tiene un puesto ganado a la diestra de nuestro papá Dios. De verdad que sí. Gracias al ingeniero Laudelina Salas, que también por su testimonio, por su vivencia, porque formó parte del equipo del día de hoy. De verdad, nos sentimos muy contentos, muy alegres de este programa. Al equipo de producción de Todo y Más, nos sentimos agradecidos, doctor, porque somos de Venezuela y más allá de nuestra frontera. Les dice hasta el próximo programa, los queremos mucho y que Dios me los bendiga.